Hola amigos, la unidad de enlace y vinculación del senador Cristóbal Arias Solís, a través de su Comisión de Cultura y Sociedad, les da la más cordial bienvenida a su serie Figuras de la Cultura Popular de México. Hoy vamos a platicar sobre uno de los grandes personajes, uno de los grandes cantantes de la música popular mexicana, considerado como uno de los tres grandes. Nos referimos a Javier Solís, quien junto con Pedro Infante y Jorge Negrete se les consideró como los cantantes más icónicos del siglo XX, tanto en la música ranchera como en el bolero, en la música mexicana del siglo XX. Gabriel Siria Levario, que era el verdadero nombre de Javier Solís, nació en septiembre de 1931 en la Ciudad de México, siendo el primero de tres hijos de Francisco Siria Mora, un panadero, y Juana Levario Plata, una comerciante. Javier Solís inició como cantante, presentándose en restaurantes y como parte primero del dúo Guadalajara y luego del trío Flamingo, llamado después Trío México, con sus amigos Pablo Flores y Miguel Ortiz Reyes. La vocación artística se inició por hambre, comentaría tiempo después. A principios de 1948 trabajaba como carnicero en un negocio llamado La Providencia, de la colonia Condesa, y se inició como intérprete solista de música ranchera. Cantaba en las noches con grupos de mariachis en la Plaza Garibaldi, famosa de la Ciudad de México, y en la calle Honduras. Después cantó en los restaurantes famosos como el Tenampa y el Guadalajara de Noche, donde se hacía acompañar del Mariachi América, dirigido por Alfredo Serna. Como no tenía sueldo fijo, sus ingresos provenían de las propinas que recibía. Ese mismo año, por primera vez participó en un concurso radial sin usar su seudónimo. Al finalizar ese año, mientras cantaba en la Plaza Garibaldi, el general Rafael Ávila Camacho lo contrató junto al Mariachi Metepec por un año para actuar en Atlisco, en el estado de Puebla. Fue su primera gira con el nombre de Javier Luquín, y al finalizar esa gira lo contrataron en un cabaret como cantante y animador frente a un público diverso. Estudió canto aproximadamente un año con el maestro Miguel Quintero para perfeccionar su voz. En 1950 grabó sus primeras creaciones: Punto Negro, Tómate esta copa, Virgen de Barro y Te voy a dar mi corazón, producidas con el trío Los Galantes, en un pequeño estudio de grabación destinado a artistas aficionados y que pertenecía a la sala de cine Cinelandia de la Ciudad de México. El cantante hizo estas grabaciones en discos de acetato para mostrarlas a sus amistades y las entregó como tarjetas de presentación ante Discos Columbia de México, hoy Sony Music México, la que lo contrató en enero de 1956. Esta empresa discográfica incluiría las dos últimas en el LP Homenaje a Javier Solís, editado en 1990, y Punto Negro aparecería en el triple LP 33 éxitos de Javier Solís, que se distribuyó en el mercado en 1969. A principios de 1955, Javier Solís fue contratado para cantar en el Bar Azteca, donde permaneció por espacio de 4 años. Y es aquí donde, a sugerencia de su amigo Manuel Garay, cambiaría su seudónimo por Javier Solís, con el cual lograría la fama artística. A mediados de ese mismo año, lo escuchó cantar en el local Julito Rodríguez. En ese entonces era guitarrista y primera voz del trío Los Panchos, quien lo recomendó para una audición con Felipe Valdés Leal
quien era director artístico de Discos Columbia de México. Gabriel Siria, ahora convertido en Javier Solís, resultó aprobado en la audición y se le hizo un contrato para grabar su primer sencillo a fines de 1955. Se incluyeron los temas ¿Qué te importa? ¿Y por qué negar? Y este disco tuvo éxito en el interior de México y gracias a ello fue contratado formalmente en enero de 1956. Se dice que como parte de este trato, Javier Solís entregó la cinta que contenía los temas antes mencionados y la compañía los archivó por varios años, dando a conocer los temas hasta años después de su fallecimiento. Un hecho inesperado retrasó el lanzamiento de su primer álbum. El día del sepelio del actor y cantante Pedro Infante es motivo para que Javier Solís subiera a una cripta del cementerio a entonar la ranchera Grito Prisionero, imitando la vocalización del fallecido intérprete, el más popular en esa época. Javier Solís continuó haciendo presentaciones en el Bar Azteca y también en un espacio de la emisora mexicana XEW, la más importante del país. Recibió su primer disco de platino por las altas ventas de su primer sencillo en septiembre de 1957. Como consecuencia de ello, grabó su primer álbum, Javier Solís, volumen 1, añadiendo a los temas de su disco sencillo 6 canciones más. Pero su consagración definitiva sería cuando Felipe Valdés Leal logró que Javier Solís abandonara su estilo un tanto imitador de Pedro Infante, y en lo sucesivo su carrera fue meteórica, ya que aunque solo duró 10 años, grabó 379 canciones y se convirtió en uno de los cantantes más famosos de la historia en México. En 1959, durante su primera gira promocional en Estados Unidos, la disquera preparó un álbum de valses de origen mexicano, en el cual el acompañamiento no sería efectuado con mariachis, sino con una banda sinfónica formada por músicos mexicanos y estadounidenses, y con arreglos y dirección del músico Fernando Zenaido Maldonado. El álbum se tituló Javier Solís con Banda y fue grabado en los estudios de Columbia Records en Nueva York. Este fue uno de los primeros trabajos de grabación multipista llevado a cabo por artistas latinoamericanos. Las ventas iniciales de este LP se destinaron a organizaciones de caridad, aunque tuvo poca aceptación en México. Sin embargo, varios años después fue digitalizado y, curiosamente, en 1963, la disquera tomó la pista de voz de esta grabación y sustituyó el acompañamiento de banda con el Mariachi Nacional de Arcadio Elías. El álbum resultante se denominó Valses Mexicanos. Es la primera reconstrucción técnica llevada a cabo con la voz de Javier Solís, aún en vida, aunque esto no lo sabrían algunos seguidores del cantante, sino varios años después, gracias a los avances en las técnicas de computación y multimedios que permitieron hacer la comparación. En 1960, Javier Solís emprende una nueva gira por Estados Unidos con un proyecto muy diferente, pues grabó boleros con acompañamiento de orquesta de estudio, dirigida por quien después sería su amigo, el músico estadounidense Chuck Anderson. Ese álbum fue denominado Javier Solís en Nueva York y tenía como fin, según palabras del cantante, ponerlo al nivel de otros artistas de géneros románticos, demostrando su versatilidad. Este disco tardó un tiempo en salir al mercado debido a la aceptación que tenía el cantante, pero como artista del género ranchero. En 1962 y 1963, Javier Solís graba 2 de sus discos más célebres, Fantasía Española y Trópico, con canciones del compositor icónico mexicano Agustín Lara, convirtiéndose en uno de sus mejores intérpretes. Con esas interpretaciones de Javier Solís, comienza una nueva era para la música de mariachi, al dejar atrás los sones y la temática campirana para incorporar
la lírica urbana y las adaptaciones de canciones latinoamericanas, logrando refrescar el género y el interés del público por la música popular mexicana. En 1966, Javier Solís emprendió un nuevo proyecto discográfico, grabando algunas de las canciones más conocidas de los grandes compositores puertorriqueños Rafael Hernández y Pedro Flores. Sin embargo, debido a sus padecimientos de salud, solo alcanzó a poner la voz a 6 de las 8 pistas preparadas del nuevo álbum. Aunque llegó a terminar su otro álbum, Javier Solís, con orquesta, y desgraciadamente falleció Javier Solís prematuramente cuando estaba en la cúspide de su carrera. Gracias amigos por su atención y hasta la próxima.